estar en tu palabra, Señor, y que sea de edificación para nosotros, Señor, que sea de fortaleza, que sea un renuevo para nuestras vidas, como lo ha sido la alabanza también, Señor, la adoración. Tu presencia está entre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Lucas capítulo 7, que podamos leer ahí. Lucas capítulo 7. Si me acompañan ahí, leemos este pasaje. Y le he titulado al mensaje de hoy: solo di la palabra, solo di la palabra. Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 10. Vamos a leer. Me dicen amén, hermanos, si lo tienen, o si lo tenemos ya en el proyector. ¿Lo tenemos o no? Ahí está, muy bien. Dice así la palabra: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, cuando estaban cerca, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Muy bien. Ahora acompáñenme a Mateo y vamos a leer la misma historia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, desde el versículo 5 al 13. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 7. ¿Están ahí, hermanos? ¿Estamos aquí? Mateo capítulo 8, versículo 5. Y leemos hasta en la Reina Valera leemos, ¿no? Versión Reina Valera. Estoy leyendo, ¿no? Ahí está. Dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy yo digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera.
allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Muy bien, hermanos, es la misma historia, aunque está contada de manera diferente. Lucas, algunos creen que esta historia es un error en la Biblia, o que hay una contradicción en la palabra, porque Lucas la cuenta de una manera y Mateo la cuenta de otra manera. Y la verdad es que no existe contradicción. Hemos leído en el Evangelio de Lucas que Lucas dice que el centurión, cuando supo que Jesús llegaba a Capernaum, todo esto ocurrió después de que el Señor dio el sermón del monte, y al bajar de la montaña llegó a Capernaum, y el centurión se enteró de que Jesús estaba allí. Entonces Lucas dice que mandó a sus siervos, a unos siervos, a que fueran y le dijeran que había uno de sus criados que estaba enfermo y que necesitaba ser sanado. Mateo lo relata como que el mismo centurión fue, y vino un centurión y le dijo a Jesús. Lucas es más específico en la historia, como todo el Evangelio de Lucas. Lucas era doctor, así que él era muy específico y deja muchos detalles que los otros evangelios no nos dejan. Entonces Lucas cuenta que fueron los siervos los que hablaron, y cuando Jesús ya no iba para la casa, pero estaba cerca de la casa, ahí envió a unos amigos para que le dijeran: no hace falta que llegues. Pero en Mateo habla acerca de el mismo centurión. Amén. ¿Por qué están relatados de distinta manera? Simplemente, hermanos, porque Mateo utiliza un lenguaje más sencillo y un lenguaje más común. Amén. Este centurión era un hombre de autoridad en la región. Entonces, normalmente cuando alguien tiene autoridad, o cuando alguien está ejerciendo una influencia fuerte en un lugar, en una zona, hay muchas cosas que sus siervos hacen, o que sus empleados o la gente que está bajo sus órdenes hace o realiza, y esas acciones se le computan al hombre que está en autoridad, ¿verdad? Hay muchas cosas, por ejemplo, por traerlo a nuestro plano, hay muchas cosas que hace que nosotros decimos que hizo nuestro gobernador, ¿no? Que hizo, por ejemplo, ahora que votaron los diputados cordobeses en el Congreso de la Nación, y se le atribuye a Yaryola. Está sonando, no sé si es la pila o me parece a mí que está como silbando. ¿Me parece a mí o lo escuchan ustedes también? ¿O soy yo el que estoy, tengo el oído raro hoy? Bueno, ¿se dan cuenta, hermanos? ¿No? Cuando hay alguien que está en autoridad, aunque sean otras personas los que lo hagan, se le atribuye al jefe, ¿no es cierto? Y bueno, el ejemplo que estaba poniendo, ¿no? Y dicen: Yaryola hizo tal cosa, ¿no? Y no lo hizo él específicamente, lo hicieron, pero se entiende que fue por mandato, ¿no? Se entiende que es por una orden que se dio. Entonces, lo que hace Mateo al relatar esta historia es eso, es reconocer la autoridad, y evita hablar de los siervos y de los que vinieron, los amigos que tal, sino que directamente dice: un centurión le dijo a Jesús, ¿no? Y le pidió que fuese a su casa para sanar a otro de sus siervos. Amén, hermanos, ¿se comprende? Así que no es ninguna contradicción. Lo aclaro a esto porque hay muchos que toman como así otros pasajes de la Biblia para a veces hablar de contradicciones o errores en la palabra. No hay tal cosa. Amén. Lo que hace notar Mateo, y por eso quiero que nos quedemos ahí en Mateo, lo he leído al último para que sigamos la lectura versículo a versículo aquí en Mateo, porque lo que Mateo hace resaltar es justamente la autoridad que tenía este hombre, que era un hombre
de poder y de mucha influencia en esa zona. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Quiénes eran los centuriones romanos? ¿Quiénes eran los centuriones romanos? Bueno, eran el eje o eran la columna central del funcionamiento del ejército de Roma. Eran muy importantes, tenían mucha autoridad. Eran los comandantes de, algunos dicen que era de 100 soldados, pero la verdad es que las centurias tenían algunas 60 y otras 80 soldados. Era el grupo que ellos manejaban, ¿no? Que tenían bajo sus órdenes. Algunos de ellos, y se cree que es el caso de este centurión, ya cuando tenían una edad avanzada y ya no iban a las guerras o a las batallas, ya su autoridad no tenía que ver tanto con lo militar, sino que se volvían funcionarios y que tenían más una autoridad política en las zonas donde estaban, aunque tenían autoridad también sobre los soldados romanos. La mayoría de los centuriones había experimentado la escalada en los rangos en el ejército romano. Casi todos los centuriones habían empezado como soldados rasos y por su constancia, por su perseverancia, por su obediencia, por sus hazañas, iban subiendo de rango. Así que parece que era un hombre que sabía lo que era ser soldado raso, pero había ido creciendo, había avanzado y había llegado hasta ese punto, ¿no? De ser uno de los comandantes, un centurión romano, que era un cargo súper importante. Había algunos centuriones que por su veteranía ya no ejercían cargos militares, pero sí cargos administrativos y políticos. Se cree que este centurión tenía esa función y que era lo que era la influencia que estaba ejerciendo ahí en el lugar, en Capernaum. Ahora, algunas enseñanzas, hermanos, dicho esto como introducción, algunas enseñanzas que nos dejan este pasaje, que nos deja esta historia que es verídica y que le pasó al Señor Jesús. Número 1, veo acá en estos textos, si venimos ahí al versículo 6 de Mateo 8, dice así: y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Dice, perdón, el versículo 5, primero, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión y rogándole. Esa palabra rogándole a mí me llama la atención, porque no se lo pidió así nomás, sino que fue un ruego, fue algo intenso, fue algo no si Jesús quería o si podía, sino que fue realmente con una preocupación, ¿no? Por el siervo, por el hombre que estaba atormentado en la casa. El versículo 6 aclara la necesidad, ¿no? Y dice que el hombre, el criado, estaba postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado por esa situación, por esa enfermedad. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál es la primera enseñanza que quiero dejarles hoy, extrayéndola de este pasaje? Número 1, reconocer nuestras necesidades. ¿Puede decirlo conmigo? Reconocer nuestras necesidades. Saben, hermanos, que a veces a nosotros nos cuesta mucho reconocer que necesitamos ayuda. Miren, este hombre a mí me llama la atención porque era un hombre poderoso, era un hombre influyente, seguramente económicamente tenía un buen pasar. Seguro que era un criado, era una persona que él amaba, que él apreciaba, por eso quería que el Señor Jesús pudiera sanarlo. Seguramente este hombre había hecho todo lo posible para que ese siervo suyo fuese
liberado de toda esa opresión y ese tormento que estaba viviendo. Lucas nos declara que este centurión era un buen hombre. De hecho, los judíos lo amaban. Se ve que era un hombre justo, se ve que era un hombre también temeroso de Dios. Aunque era romano, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que tuvo fe en Jesús, por eso lo manda a buscar. Y seguramente que era un hombre que también amaba a su siervo, y sus siervos también lo querían. Por eso te das cuenta, la historia nos relata, y los dos pasajes nos completan para que nosotros entendamos qué clase de tipo, qué clase de hombre era este centurión. Además, Lucas nos aclara que le había hecho una sinagoga, había construido una sinagoga para los judíos, así que era un hombre temeroso del Señor. Ahora, era influyente y era poderoso, y además tenía el favor de sus siervos y de la gente también. Sin embargo, a pesar de su poder, de su autoridad, él supo pedir ayuda a tiempo. Amén. A nosotros, hermanos queridos, aplicándolo a nosotros, a veces nos cuesta mucho pedir ayuda. Es difícil a veces para nosotros solicitar ayuda cuando estamos en una necesidad o cuando estamos en una situación que no la podemos controlar. Mira, este hombre podía controlar un montón de situaciones. Este hombre podía, como él mismo lo dice, podía decirle a un siervo: ve e iba, o ven y venía. O sea, tenía autoridad. Pero ante la enfermedad de su criado, no podía hacer nada, ¿no? Seguro que había traído los mejores médicos, seguro que había intentado con la mejor medicina de la época, pero no podía aliviar el tormento. Ahora, hay situaciones en nuestra vida, hermanos, en las que por más que hagamos lo que hagamos, nosotros humanamente no las vamos a poder solucionar. Amén. Y necesitamos pedir ayuda. A veces no vamos a poder nosotros mismos y vamos a tener que pedir ayuda a un hermano que ore por nosotros, que nos dé un consejo, que nos dé una mano. Amén. Vamos a tener que solicitar ayuda para poder salir de ese conflicto o de ese problema. Yo anotaba acá, pedir ayuda en muchas ocasiones es una muestra de humildad. Creo que este hombre, a pesar de su poder y su alto rango, demostró humildad acá. El solicitar ayuda también demuestra que uno tiene una correcta estima de uno mismo. Normalmente cuando alguien tiene muy baja estima, le cuesta pedir ayuda porque tiene que exponerse. Normalmente cuando uno tiene que solicitar que alguien te dé una mano o que alguien te ayude con algún conflicto, tenés que contarle el conflicto, tenés que abrir tu corazón. Y en muchas ocasiones nos cuesta esto porque hay inseguridades en nosotros. Eso tenemos que solucionarlo en nuestra vida. Amén, hermanos, porque en muchas ocasiones vamos a necesitar la ayuda de otros. Amén. El orgullo no te deja reconocer que hay momentos donde no vas a poder solucionar vos solo las cosas. Hay gente que lo intenta de una manera o de otra y no pide ayuda y se esfuerza y a veces es imposible salir adelante. Necesitamos nosotros la ayuda, sobre todo en la iglesia también, que somos una familia, que somos hermanos entre todos y que podemos y sabemos también cómo ayudarnos en oración, en intercesión, incluso en la ayuda también económica en ocasiones, o en la ayuda en la visita, por lo menos charlar con alguien, prestar el oído, ¿verdad? Necesitamos nosotros pedir ayuda en ocasiones, antes de hundirnos, antes de estar lidiando nosotros solos con el conflicto. A veces estamos peleando con un vicio, a veces estamos peleando con un pecado, a veces estamos ahí luchando con algo que no lo podemos vencer, que nos tiene ahí atormentados.
hay que pedir ayuda en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. No te quedes peleando solo. Háblalo con alguien que pueda orar por vos. Háblalo con alguien que pueda darte una mano, un consejo. Y además, el hecho de hablarlo nomás ya te compromete también con la otra persona. Entonces podés tomar también más fuerza que a veces estar peleando con algo vos solito o solita. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén? Pedir ayuda. Tocar que tenés al lado, decirle, tenemos que aprender a pedir ayuda. Eso es humildad también. Amén. La persona orgullosa normalmente no quiere contar sus problemas, ¿no? Más vale, a lo mejor se están muriendo por dentro, a lo mejor están teniendo conflicto en el matrimonio, están teniendo conflicto fuerte, no sé, económico, lo que sea, y no quiere exponerlo, ¿no? Por el que dirán los demás, por no sé. Y eso es orgullo, hermano. Antes de que la situación se agrande mucho más, hablalo en el nombre de Jesús y pedí ayuda. El centurión, a pesar de ser un hombre influyente, no tuvo inconveniente en rogar, no tuvo problema en rogarle a Jesús. Podría haber dicho él, yo no me voy a humillar. Fíjate, hermano, era romano él, no era, y los romanos menospreciaban a los judíos. Jesús era judío, ¿no? Entonces, y acá vemos a un romano, un centurión romano de alto rango, comandante del ejército, y vemos rogándole a un carpintero judío. Tremendo. El hombre en ese momento, viendo que no podía solucionar el conflicto que tenía en su casa, la dificultad que tenía en su casa, se quitó todas las, ¿cómo se dice? De la etiqueta que tenía, de los cargos que tenía, de los colofones que tenía, no le importó nada, ¿no? Y fue y le rogó a Jesús que viniera a su casa. Tenemos que aprender a pedir ayuda en los momentos donde nosotros no podemos. Eso de ninguna manera te hace más débil, al contrario, eso demuestra fortaleza, ¿no? No te hace más de, ay, que vamos a mostrar las debilidades, que vamos a mostrar Algunos dicen, no, si hay miseria que no se note, ¿no? Que no lo sepa nadie. Bueno, estamos muriendo de hambre en la casa, pero que nadie lo note, ¿no? Y salimos a guardar la apariencia. No. Pedí ayuda en el nombre de Jesús. Pedí consejo. Amén, hermanos. Pedí oración. Habla con los pastores. Habla con tu responsable de casa de bendición. Si tenés un conflicto, exponelo. Solo cuando algo sale a la luz es cuando el Señor puede obrar y puede sanar eso. Amén, hermanos. Si está escondido, si está ahí oculto, si lo estamos tapando. A veces hay matrimonios que aparentemente está todo bien, pero llevan mucho tiempo sin hablarse, llevan mucho tiempo sin tener intimidad también, ¿no? Bueno, hoy es el día de los enamorados, es un día de reconciliación, ¿no? Puede ser para los matrimonios, ¿no? ¿Sí o no? O para algunos puede ser un problema, alguno que se haya olvidado, ¿no? De que hoy es el día de los enamorados, como yo, ¿no? Que hoy hemos andado, bueno, por lo menos los dos nos olvidamos, así que no tuvimos problema porque nos olvidamos los dos y nos hizo acordar, mi hija Yemina nos hizo acordar al mediodía, ¿puedes creer? Estábamos hasta aquí de trabajo y de cosas, al mediodía nos dice mi hijita, es el día de los enamorados hoy, ay, te amo, cariño, te amo. Entre los dos, nos pedíamos perdón entre los dos. Muy bien, pedir ayuda, muy importante. Número dos, avancemos un poquito más en la palabra. El verso 7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Así que Jesús accedió al ruego del centurión. Verso 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. De acá he sacado el título del mensaje, ¿no? Solo di la palabra. Ahora,
actitud del centurión y que nosotros aprendemos hoy, segunda enseñanza. Número 1, pidió ayuda. Número 2, no se sentía digno. Esto también muestra la humildad en el corazón de este hombre. No se sentía digno. A pesar de ser un militar de alto rango, no se sentía digno de que un carpintero judío llamado Jesús de Nazaret entrara en su casa. Este hombre, hermanos, con todos los honores que tenía y la autoridad que tenía, reconocía la superioridad de Jesús y lo que todos debemos reconocer, que nadie es digno de recibir las bendiciones de Cristo Jesús. Amén. Tiene que haber esta actitud en nuestro corazón, porque a veces no la hay en nosotros. A veces lo que hay en nosotros es reclamo hacia Dios. A veces lo que hay en nosotros es queja hacia el Señor. ¿Por qué no lo hiciste conmigo? ¿Por qué no lo haces conmigo? ¿Por qué no pasa en mi casa? Sin embargo, este hombre, cuando Jesús accede, él le dice: yo no soy digno, no soy digno de que vengas a mi casa. No estoy a la altura de vos para que entre bajo mi techo. Se sentía totalmente indigno. Amén. Me hace acordar a varias situaciones en la palabra, varios ejemplos en la palabra. Uno de ellos es el publicano y el fariseo, ¿verdad? Que oraban en el templo, y ahí estaba el fariseo diciendo: Señor, menos mal que no soy como los otros pecadores, que no hago esto, que no hago esto otro, exaltándose él mismo, ¿no? Se creía digno de que Dios lo escuchara. Sin embargo, el publicano estaba allá en el fondo, atrás, arrodillado, llorando y diciendo: ten misericordia de mí, Señor, no soy digno de estar acá, ¿no? Y pidiendo perdón por los pecados. Esa actitud es la que tiene que haber en nosotros. Jesús dijo: el publicano es el que se fue perdonado, el que se fue salvo después de esa oración. El fariseo, esa oración no llegó ni al techo. Amén. Así que tiene que haber en nosotros esa impresión y tiene que venir esa revelación de que nosotros no somos dignos, hermanos, de nada de lo que el Señor nos ha dado, y nos ha dado mucho el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Entonces, no te la creas, no te la creas, y no te creas que por haber hecho algo o por estar haciendo algo bien, bueno, ya sos tal y ya nadie te puede decir nada, o ya nadie te puede tocar. No. O ya en ocasiones nosotros nos volvemos así, ¿no? Como que el Señor nos debiera algo a nosotros, porque le estamos sirviendo, o porque estamos, no sé, o porque estamos ayudando de alguna manera, o estamos tratando de obedecerle al Señor, pero empezamos como a reclamarle a Dios, como si Él nos debiera, como si nosotros le hiciéramos favores a Dios, y nosotros no le estamos haciendo ningún favor al Señor. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios, ¿sí o no, hermanos? Amén. Pero a veces hay gente que le reclama el milagro, y cuando Dios no le hace el milagro, deja de orar, deja de ofrendar, deja de venir a la iglesia, se enoja con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué te enojaste? Porque Dios no me sanó, porque Dios no hizo esto, porque Dios no me proveyó, no lo sé. Y nos terminamos enojando con el Señor. Dios no te debe nada. Decirle que tenés al lado, decíselo: Dios no te debe nada. No nos debe nada el Señor a nosotros. Al contrario, nosotros somos deudores del Señor. Aún de estar acá respirando, ya tenemos que tener una actitud de gratitud al Señor. Así el Señor no hiciera nada más, la salvación que nos ha dado y la vida que tenemos hoy ya es para darle gracias al Señor. Amén. Así que no le reclame al Señor, no esté reclamándole, al contrario, con una actitud de humildad y de sencillez. Y aprendo mucho de este hombre. Me recuerda también al apóstol Pablo, que tenía muchas cosas para gloriarse. Era un hombre que había estudiado, que se había esforzado, que había logrado cosas en la vida, y podía gloriarse, podía exaltarse, pero decidía en su corazón mantenerse humilde, sencillo de corazón. Amén. Y dice: todo lo tengo por basura, todos los logros que he conseguido, los títulos que tengo, lo tengo por basura,
por alcanzar a Cristo, por conocer a Cristo. Amén. Eso es humildad, sencillez. Ante ese corazón, el Señor, hermanos queridos, puede obrar con toda libertad. Amén. Ahora, cuando hay orgullo, pues eso tiene que ver con el orgullo. Cuando nos creemos algo, empezamos a reclamar, ¿no? Cuando entra la altivez de espíritu en nosotros, empezamos a demandar, ¿no? Que no haya esa actitud entre nosotros. Amén, amados. Amén, hermanos. ¿Se comprende el mensaje? Es la forma en la que Dios puede fluir y en la que el Señor puede obrar milagros entre nosotros. Si no, el cielo se cierra para nosotros. Amén. Y a veces veo mucha gente que entra en esa dinámica en su vida de estar reclamando, ¿no? Y es como una sentirse como en una altura, ¿no? Y hasta con Dios, hasta reclamándole al Señor. En el nombre de Jesús. Nosotros tampoco somos dignos, no merecemos que Dios haga nada por nosotros. Todo lo que el Señor ha hecho, hace y hará por nosotros es por gracia nomás. Es un favor inmerecido. Amén. No lo merecemos. No lo merecemos. Aún así, Dios lo hace. Amén. Y tengamos cuidado con esto, hermano, porque estamos viviendo en una sociedad así. Estamos viviendo en una sociedad que demanda, ¿no? Pide derechos, porque se siente digno de esos derechos, ¿no? Esto es mi derecho, esto es mi derecho, esto es mi derecho. Y de los deberes no habla nadie, ¿no? De lo que hay que hacer, de las responsabilidades, esa parte nadie habla, pero todo el mundo exige derechos porque yo me lo merezco. Y tenemos una sociedad, tenemos una generación que está creciendo así, ¿sí o no, hermanos? Me tienen que dar posibilidades, me tienen que dar planes, subsidios, me tienen que dar, ¿no? Y le dicen, anda a trabajar, no, pero no. Esforzarse, ganarse, ¿no? En el nombre de Jesús, nosotros como iglesia del Señor tenemos que reconocer, hermanos queridos, que todo lo que el Señor nos da es por pura gracia del Señor, por pura misericordia del Señor. Nunca te la creas. ¿Me dicen amén, hermanos? No dejes que ese espíritu, por más que hagas algo bueno alguna vez, por más que alguien venga y te diga, wow, qué bueno lo que hiciste, o qué bien lo que estás haciendo, dale la gloria al Señor. Amén. Que no se ensanche tu pecho y que no empieces a mirarte a vos mismo, porque eso ya sabemos de dónde viene, ¿no? Ya tenemos ahí el mayor ejemplo, que eso fue lo que le pasó a Satanás, el diablo, ¿no? Cuando empezó a mirarse él mismo siendo un ángel de luz, dejó de darle la gloria a Dios. Parece que había muchos ángeles que decían, wow, que era un querubín hermoso, como Dios lo creó. Y él empezó a mirarse a sí mismo y dejó de darle la gloria a Dios. Esa fue su ruina. Ahí viene la debacle. Le pasó a ese ángel de luz. No nos va a pasar a nosotros, hermano. No nos puede pasar a nosotros. Tengamos cuidado y examinemos delante del Señor nuestro corazón. Amén. No perdas nunca la humildad y la sencillez de corazón, porque el Señor habita con los humildes. ¿Me dicen amén, hermanos? Amén, amados. Y este hombre lo era, aunque tenía todas las posibilidades de no serlo, como lo eran muchos centuriones en la época, que eran altivos, porque tenían autoridad, tenían poder. Sin embargo, aunque tenía todas las posibilidades, había decidido en su corazón temer al Señor. Amén. Ahora, le dice él al Señor, solamente di la palabra. No soy digno de que vayas a mi casa, de que estés bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Tercer punto, dije, el primer punto, aprendizaje para nosotros, reconocer nuestras necesidades. ¿Puedo decirlo? Reconocer nuestras necesidades. Número 2, no sentirnos dignos, cuidarnos ahí, mantenernos en humildad. El tercer punto, reconocer la autoridad que hay en la palabra de Jesús. El domingo aprendimos, hermanos, que la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿verdad? La fe es ciega, pero no es sorda. Cuando oímos la palabra de Dios, se activa la fe.
Amén. Saben que, bueno, el domingo no quise extenderme más, pero ahí tenía algunos ejemplos más, pero leyendo un poquito acerca de la gente que es ciega, sobre todo los ciegos de nacimiento, gente que no ve desde su nacimiento, ellos desarrollan, ¿no?, la audición, la sensibilidad, mucho más que los que vemos, porque lo necesitan, no es una necesidad de chiquito. Entonces, pero hay un proceso que se produce en el cerebro de la persona no vidente que no nos pasa a nosotros, porque nosotros vemos todo lo que está delante de nosotros, pero el no vidente, el proceso que ocurre en su cerebro es que su imaginación hace un mapa tridimensional. Es como que se imaginan, cuando escuchan, automáticamente se produce una imagen tridimensional, ¿no?, en su cerebro. Entonces es como que lo estuvieran viendo, lo que están escuchando, ¿no? Entonces sienten el ruido, sienten unos pasos y ellos... Y has visto que los no videntes a veces van en la calle. Yo digo, Dios mío, ¿cómo lo hacen? Que van con el bastón, no recuerdo cómo se llama bien, el bastón o el palito que llevan, y lo llevan porque si algo ha cambiado en el trayecto o algo se ha movido, ¿no? Porque lo tienen tridimensionalmente, la ubicación en los lugares, eso lo desarrollan totalmente. Amén. Pero tienen que ir escuchando, van escuchando y se van dando cuenta e imaginando, y es como si lo estuvieran viendo en su cerebro, ¿verdad? Ahora, apliquémoslo a nosotros. Cuando oímos nosotros la palabra de Dios, cuando oímos la voz de Dios, al versículo que leíamos el domingo, Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Aunque haya cosas que no veamos acá en nuestra vida, aunque haya cosas que no las tengamos todavía, o situaciones que todavía no se han solucionado en nuestra vida, escuchemos la palabra de Dios. Amén. Y de la misma manera que se produce en las personas no videntes, podemos nosotros visualizarlo en el Espíritu. Amén. Y empezamos a ver, eso es la fe. Eso se va a ver traducido y se va a ver hecho, va a ser una realidad en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Parece que este hombre lo tenía claro, lo tenía más claro que muchos judíos, que muchos religiosos, porque le dice al Señor, solamente di la palabra. Es necesario solamente que sueltes la palabra. ¿Sabes qué, hermano querido? Para muchas situaciones en nuestra vida, lo único que necesitamos es una palabra de Dios. Necesitamos palabra del Señor. El domingo le decía a la iglesia, le decía a ustedes, hermanos, palabra de Dios en nuestras vidas. Si tenemos Biblia, si tenemos palabra del Señor en nuestra vida, seremos hombres de fe, seremos mujeres de fe, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Y es la fe la que va a lograr las cosas imposibles. Es la fe la que nos va a llevar a conquistar lo sobrenatural, lo que no podemos en nuestras vidas. Amén. Pero se inicia con una palabra de Dios que nosotros recibimos y creemos, y empezamos a funcionar en esa palabra. Amén. Este hombre conocía las facultades que tenía la palabra de Jesús. Había escuchado acerca de los milagros que el Señor hacía, pero fue mucho más allá que otras personas que se acercaban. Fíjense, hermano, que Jesús sanó a muchos. De hecho, antes de este pasaje, el Señor sana a un leproso, pero el Señor está ahí y el Señor lo toca al leproso. En muchas ocasiones, como leía algunos pasajes el día domingo, con un ciego hizo barro, le puso barro en los ojos, pero el Señor ahí lo tocó. Pero la fe de este hombre fue mucho más allá. Había algo que este hombre detectó que los otros no, y él detectó que el poder estaba en la palabra de Jesús. Amén.
Por eso él dice, di la palabra, di la palabra. Mire, este hombre se dio cuenta que no era necesario ni siquiera la presencia de Jesús en el lugar, que Jesús estuviera físicamente en el lugar. Había muchos, por ejemplo, en el caso de Marta, que era amiga de Jesús. ¿Se acuerdan? Marta, la hermana de María, cuando Lázaro muere, ¿qué le dice Marta a Jesús? Llega Jesús 2 días más tarde, Lázaro ya estaba muerto, y Marta le recrimina a Jesús y le dice, si hubieses estado acá, Lázaro no hubiese muerto, ¿verdad? Ahora, este centurión parece que tenía más fe que muchos judíos. De hecho, Jesús lo dice. Y más que Marta, que era amiga del Señor Jesús y lo conocía y sabía que era el Mesías y todo. Amén. Ahora este reconoce que hay autoridad y reconoce el poder, las facultades, el dominio que hay en la palabra de Jesús. Yo espero que el Señor nos hable y nos movilice, porque tenemos que entrar en esa dimensión, hermanos, de reconocer toda la autoridad y todo el poder que hay en las palabras de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados, para que ocurran los milagros y para que sucedan esas cosas imposibles que nosotros no estamos viendo quizás, o hemos visto algunas y hemos visto milagros, pero mucho más el Señor quiere hacer con nosotros. Amén, amados. Recordemos que esta era una situación imposible para este hombre. Podía hacer muchas cosas, pero había una que no podía lograrla, y solo Jesús podía hacerlo. Quizás en nuestra vida también hayamos conseguido, podamos manejar muchas cosas, pero hay una que para nosotros es imposible en el día de hoy, y esa es la que el Señor quiere sanar. Esa es la que el Señor quiere solucionar. Esa es la que el Señor quiere demostrarnos en esta noche, su poder, su autoridad, para que ese milagro suceda en nuestras vidas. Miren, el término aquí, palabra, cuando el centurión dice, solo di la palabra, el término acá es logos, en el griego original, y esa palabra logo viene de la raíz Lego, que de hecho es la marca Lego de los Lego, viene de acá, de la raíz de esta palabra griega, Lego. Pero esta palabra significa romper el silencio. También significa ordenar, dar una orden. Significa ordenar en el hecho de traer orden también, pero sobre todo en soltar una orden, hablar con autoridad, romper el silencio. Y es lo que el centurión le estaba diciendo a Jesús: solamente rompe el silencio. Necesitamos tu palabra. Mi siervo necesita solo que vos rompas el silencio para que ocurra el milagro. Amén. ¿Saben qué, hermanos queridos? Necesitamos en nuestras vidas que Jesús rompa el silencio y nos hable. Amén. A lo mejor Jesús nos está hablando y somos nosotros los que necesitamos agudizar nuestro oído o prestarle atención a lo que nos está hablando, creerlo como lo creía este hombre. Amén. Para que puedan suceder los milagros en nosotros. El centurión reconocía que la palabra de Jesús era lo que prevalecía y lo que sucedería. Acá, hermanos, hay un conflicto fuerte. Hay un hombre que está enfermo, pero está Jesús, que tiene toda la autoridad, y está el centurión que lo cree y cree que la palabra de Jesús puede prevalecer sobre la enfermedad, el tormento y la parálisis que tenía su siervo. Amén. Yo no sé si nosotros llegamos a esa fe, pero creo que el Señor nos está hablando porque nos quiere movilizar a ese punto. Amén. De creerle a Jesús de esta manera, sabiendo que siempre la palabra de Dios es la que va a prevalecer y es la que va a hacer que las cosas sucedan en nuestras vidas. Amén. Este centurión reconocía que lo que Jesús dijera era lo que iba a suceder. Tenemos que reconocer eso en nuestras vidas y creer
que lo que Jesús dice es lo que va a suceder en nosotros y es lo que va a prevalecer, es lo que se va a sostener en nuestras vidas. Amén. Pase lo que pase, estemos viviendo lo que estemos viviendo, lo que diga la palabra de Dios, lo que el Señor nos hable al corazón, lo que Dios nos muestre, nos revele, cuando le buscamos, cuando oramos y le pedimos y le rogamos al Señor, pero después tomamos tiempo también para escuchar su voz. Eso que el Señor nos hable es lo que va a prevalecer en nuestras vidas. ¿Me dicen amén, hermanos? Si lo crees, eso es lo que va a suceder. A veces nosotros miramos las circunstancias, a veces miramos las dificultades, a veces miramos el conflicto que estamos teniendo, la enfermedad, el problema en la familia, la situación del país, etcétera, etcétera. Y a veces eso es lo que prevalece en nuestras vidas. Tiene que cambiar nuestra manera de mirar, tiene que cambiar nuestra manera de creer y empezar a aferrarnos a la palabra de Dios. Amén, hermanos. La palabra es siempre la palabra de Dios permanece. Jesús dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿mis palabras qué? ¿Mis palabras qué? El cielo y la tierra pasarán, dejarán de ser, pero mi palabra no pasará. Amén. Nada más seguro que una palabra de Dios. Podés no tener nada, podés estar postrado en la cama, podés estar al borde de la muerte. Si tenés una palabra de Dios, lo tenés todo. Amén. Amén, hermanos. Ahora, podés tener todo en la vida, todo. Podés tener salud, podés tener economía, podés estar aparentemente completo. Si no hay palabra de Dios en tu vida, no tenés nada. Todo se puede venir abajo en un día, en un momento se puede venir todo abajo. Amén. La palabra del Señor es la que nos sostiene, es la que nos da vida, es la que tiene autoridad, no solo en el mundo natural, sino también en el mundo espiritual. Amén. El centurión creía que si Jesús hablaba, algo cambiaría, si no, todo seguiría igual. Si Jesús te habla, algo va a cambiar en tu vida. Amén. Si Jesús nos habla, si Dios nos empieza a hablar, si nosotros empezamos a rogarle al Señor, a clamar a Dios, como dice Jeremías, ¿no? El versículo tan famoso: clama a mí, ¿y qué pasará? Clama a mí y yo te hablaré. Este centurión rogó a Jesús y Jesús empezó a hablar con él. Clamemos al Señor y vamos a recibir palabra de Dios. ¿Me dicen amén, hermanos? Y si hay palabra de Dios, entonces las cosas pueden cambiar. Si no hay palabra de Dios, todo va a seguir, no te digo igual, sino que va a ir a peor. Si no hay palabra de Dios en nuestra vida, irá a peor, porque estamos perdidos, estamos ciegos, sin escuchar. Ahora necesitamos oír la palabra de Dios y la fe se activa en nosotros para que los milagros empiecen a suceder. Amén. Ahora, si no hay palabra de Dios en nuestra vida, nada cambiará y todo seguirá igual. Solo di la palabra: Señor, y mi casa cambiará. Solo di la palabra: Señor, y mi salud cambiará. Tu casa, tu salud cambiará. Si el Señor habla, la tristeza saldrá de nosotros. Amén. Si el Señor habla, situaciones imposibles van a cambiar. La ira desaparecerá. La sensación de vacío desaparecerá. Si hay palabra de Dios, hermanos queridos, cualquier influencia que estamos teniendo, cualquier opresión que podamos estar viviendo, desaparecerá en el nombre de Jesús. Amén. Si hay palabra de Dios, el desorden será transformado en orden en nuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Cambios. Amén. ¿Cuántos quieren cambiar acá? ¿Cuántos se dan cuenta que necesitas cambios
A lo mejor podés haber conquistado cosas, podés haber avanzado, pero te das cuenta que necesitas que algo cambie para ir mucho más allá. En tu vida, en tu relación, en tu comunión con Dios, necesitas una palabra del Señor. Lo transforma todo. Amén. Palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Recuerdo en una oportunidad, hermanos, en la que me acuerdo que fue un momento que creo que estaba recién casado. Todavía no estábamos en el pastorado nosotros, pero estábamos liderando. Y hubo un momento donde yo personalmente tuve un tiempo ahí como de confusión. Tenía muchas preguntas con el Señor y en un momento me entró como una duda. No sé si te ha pasado alguna vez, pero hasta de pensar en algún momento: Señor, ¿verdaderamente existís? ¿Verdaderamente existís? No sé por qué pasé por un tiempo así. Y estábamos en el servicio del Señor, pero no recuerdo exactamente qué cosas fueron las que me pasaron en ese momento de manera práctica, pero sí recuerdo la sensación, ¿no? y de preguntarle a veces al Señor: ¿verdaderamente existí? Y pasé una semana ahí mala, ¿no? Un poco triste, una sensación de vacío. Y me acuerdo que es un sábado a la mañana, agarré y me fui solo, me fui para el monte. Vivíamos ahí en España y vivíamos al pie de una montaña. Y me agarré y me fui con el auto hasta la mitad más o menos de la montaña, que estaba el camino, y después caminando me fui hasta arriba. Y entonces desde la punta de esa montaña, que se llamaba la Cresta del Gallo, así se llamaba la montaña porque tenía unas piedras así que desde abajo se veían como la cresta de un gallo, unas rocas grandes. Yo me subí ahí hasta la Cresta del Gallo y miraba hacia la ciudad, se veía todo Murcia ahí, en un valle, y estaba mirando ahí y orando, ¿no? y contándole al Señor todos los conflictos que estaba teniendo por dentro. Y en un momento, cuando estaba ahí orando, estaba sentado en una piedra mirando hacia la ciudad, pero en un momento me di vuelta así para el otro lado, y para el otro lado había un montón, así un cordón montañoso que hay hasta el mar Mediterráneo. Y desde ese pico en el que yo estaba, se veía, estaba claro el día y se veía allá el mar, ¿no? Más allá. Y empecé a ver, y solo con el mirar estaba ahí, y empecé a pensar en la creación de Dios. Y en un momento, cuando estaba ahí y estaba mirando ese panorama, sentí la voz del Señor. No te digo una voz audible, pero sí la sentí en mi corazón. Y el Señor me dijo: ¿quién crees, Marco, que creó todo esto? ¿Quién te crees que fue el que formó o el que creó todo esto que están viendo tus ojos? Y empecé a ver las maravillas del Señor. Era una montaña, unos verdes distintos colores, marrones, rojos, el mar allá a lo lejos, inmenso también. Y empecé a llorar y empecé a pedirle perdón al Señor, porque empecé a sentir la presencia de Dios fuertemente. Y esa palabra del Señor transformó ese momento de angustia que yo estaba viviendo, y ese momento de duda también y de incertidumbre que estaba viviendo en cuanto a Dios. Una palabra del Señor te cambia la vida. Amén, hermanos. Toda esa tristeza que estaba viviendo también, porque te lleva esa sensación de vacío, a estar así medio bajoneado, medio confundido, desapareció en un momento. Amén, hermanos. Una palabra del Señor. Tenemos que buscarla. ¿Cuántos me dicen amén? Porque yo, con toda mi duda y mi incertidumbre y todo, pero subí a ese monte buscando respuesta del Señor. ¿Saben cómo bajé de ese monte? Bajé feliz, bajé llorando de alegría, dando gracias a Dios, con una convicción y de otra manera, con otra cara, con otros ojos, otra mirada. Amén. Por una palabra que el Señor habló. ¿Me dicen amén, hermanos? Decirle al hermano que tenés al lado: necesitas una palabra de Dios en tu vida. Necesitamos. Mira si la buscamos todos los días, ¿no? Mira si buscamos y clamamos al Señor todo. ¿No nos responderá el Señor? ¿No transformará el Señor nuestra vida completamente? Claro que sí. Vamos a ver milagros poderosos del Señor. Amén, amados. Termino, hermanos.
el punto número 4 me llama la atención y aprendizaje para nosotros, el entendimiento que tenía este centurión acerca de la autoridad. Este hombre comprendía lo que era la autoridad. Amén. Y lo vemos en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Versículo 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Mira lo que primero dice, porque es la base. Es la base para que la autoridad, el poder pueda fluir en una persona, estar bajo autoridad. Amén. Decí conmigo, tengo que aprender. Decirlo con más fe, tengo que aprender a estar bajo autoridad. Si vos querés que la autoridad de Dios fluya a través de tu vida, tenés que aprender a estar bajo autoridad. Amén. Si no, no va a ocurrir. Porque es orden establecido por Dios y pasa en todos los lugares. Parece que en el ejército romano pasaba así. Él dice: yo estoy bajo autoridad. Pero, ¿qué más dice? Estoy bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, él sabía que él era un intermediario, ¿no? Él estaba bajo autoridad, dependía de la autoridad del César, dependía de la autoridad de los reyes, que eran los Herodes en esos días, y dependía de esa autoridad. Él estaba bajo autoridad, sujeto a órdenes. Y a su vez, él tenía soldados, tenía influencia, tenía autoridad. Él se salía de la línea de autoridad de sus superiores, perdía la autoridad con sus inferiores. Amén, hermanos. Por eso él reconoce y dice: acá yo sé lo que es estar bajo autoridad, porque he tenido que cumplir órdenes. Por eso llegó a ser un centurión. Se ve que era un hombre obediente que había aprendido a sujetarse. Entonces fue escalando y fue subiendo y llegó a ser un centurión. Ahora él lo reconoce delante de Jesús. Dice: yo sé lo que es estar bajo autoridad, y también tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Como pasaba, como lo cuenta Lucas, los siervos que habían ido a buscar a Jesús y después venían, y después envió a otros también, gente que le obedecía, pero porque él estaba bajo autoridad. Amén, hermanos. Ahora, aprendamos de esto nosotros. Te digo algunos principios. Solo la persona que sabe estar bajo autoridad puede ejercer autoridad. Esto es en el reino de los cielos, en el reino del Señor, en el orden de la iglesia también. Y por supuesto también ocurre naturalmente. Solo la persona que sabe estar bajo autoridad puede ejercer autoridad. Estar bajo autoridad te da poder. Amén. Estar bajo autoridad te dará poder en todo lo que Dios quiera que vos hagas, que vos realices. Eso es lo que te va a dar el verdadero poder. El saber estar sujeto, estar bajo autoridad, caminar en orden delante de Dios. El entendimiento del poder de Dios solo viene verdaderamente cuando aprendemos a sujetarnos. Este hombre sabía lo que era la sujeción, sabía lo que era estar bajo autoridad, ejercer autoridad, y por eso estaba entendiendo cómo funcionaba Jesús y cómo estaba funcionando todo el ambiente espiritual también en los días que Jesús se movió ahí en Israel, en Capernaum, específicamente en ese momento. Ahora, en contrapartida, la rebeldía no te permitirá experimentar el poder de Dios. Amén. La rebeldía no te permite, te frena el fluir del poder de Dios y de la autoridad del Señor en nuestras vidas. Amén, hermanos. Cuando hay sujeción, hay milagros de Dios que ocurren en nosotros y a través de nosotros. Podemos ejercer dominio en lo terrenal y en lo espiritual como Jesús lo hizo. Amén. Y este hombre lo reconoció completamente.
Hay personas que se rebelan contra las autoridades puestas por Dios y no se dan cuenta que la rebelión es contra el mismo Dios. A veces nosotros nos rebelamos, no recibimos de las personas. Tenemos que aprender a caminar bajo autoridad por el bien de nosotros mismos. Amén, hermanos. Y eso Dios lo ve. Y la autoridad del Señor puede fluir cuando Él ve un corazón que sabe sujetarse, que sabe honrar también a las autoridades. Porque cuando hay rebelión, en última instancia, la rebelión siempre termina en Dios mismo. Porque si es Dios el que ha establecido a personas para que estén liderando, para que estén en áreas de responsabilidad, si Dios los levantó y yo me rebelo contra esa persona, en último término me estoy rebelando contra Dios también. Amén. Se corta el fluir de la autoridad, del poder, de la influencia espiritual del Señor sobre nuestras vidas, para bendición nuestra. Amén, hermanos. Así que toca al hermano que tenés al lado. Hace algunos miércoles hablé, ¿verdad?, sobre sujeción. Les enseñaba algunos principios sobre sujeción para que Dios pueda bendecirnos, para que el Señor pueda obrar con toda libertad en nuestras vidas y que no haya trabas, que no haya ese freno en todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Así que toca al hermano que tenés al lado y decirle: tenemos que aprender a sujetarnos, a estar bajo autoridad, para que la autoridad del Señor pueda fluir a través de nosotros. Amén, hermanos. Podemos ejercer dominio en lo terrenal y en lo espiritual, como Jesús lo hizo. El final del pasaje dice el versículo 10: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mira, este centurión logró maravillar a Jesús. La fe de este centurión logró sorprender al Señor Jesús. Que nuestra fe haga sorprender a nuestro Dios, a nuestro Señor. Amén. Siempre digo, ¿verdad?, lo único que puede hacer, que nosotros podemos hacer que sorprenda a Dios, es tener fe, nuestra confianza en Él. Porque no lo podemos sorprender al Señor de otra manera. Lo vamos a sorprender con obras que hagamos, con cosas que hagamos o sacrificios que hagamos. No, la fe es lo único que puede maravillar y sorprender al Señor. Y Jesús se maravilló de la fe de este hombre que no era judío, que no era del pueblo de Dios. Por eso el Señor dice ahí los versículos siguientes, cuando el Señor dice: algunos vendrán de lejos, del oriente y de occidente, y se van a sentar con Jacob y van a estar con Abraham, con Jacob. El Señor está diciendo: van a venir gentiles, van a venir gente que no es judía y van a creer mucho más que los judíos. Dice: muchos que son hijos del reino, que la verdad es que ellos creían que eran hijos de Dios, pero estaban rechazando a Jesús. Él dice: serán echados a las tinieblas de afuera. Los orgullosos, ¿te das cuenta? El que se enorgullece a veces de su espiritualidad, de las cosas que ha logrado, que ha hecho, el Señor lo aparta. Pero dice: vendrán muchos gentiles, vendrán muchos de afuera que se van a humillar, que van a creer, y esos entrarán en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Este centurión era uno de esos. Y entonces el Señor termina diciéndole en el versículo 13, Jesús dice: entonces Jesús dijo, diga conmigo, entonces Jesús dijo al centurión. Dijo el centurión. ¿Qué le pidió el centurión? ¿Qué le pidió a Jesús? ¿Qué le pidió? Está Claudia allá. Di la palabra, ¿no? Di la palabra. Verso 13. Después de Jesús haber visto la fe en este hombre y haber visto que era un hombre sujeto, que reconocía la autoridad, Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho.
Fíjense, el centurión le había dicho a Jesús: yo tengo autoridad también, y le digo a mi siervo, ve, y va, y al otro, ven y viene. Y cuando Jesús le habla, Jesús le dijo, ve. Usó las mismas palabras, ¿te das cuenta? Porque entendían. Parece que entre los dos se miraron y hubo conexión ahí. Jesús dijo: acá he encontrado a un hombre que entiende cómo funciona la autoridad, cómo funciona el fluir de mi poder. Amén. Que está en la sujeción y después, por supuesto, esos mismos que recibimos del Señor puede fluir y el Señor puede obrar con toda libertad. Amén, hermanos. El Señor lo quiere hacer también en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Una palabra del Señor. Di la palabra, di la palabra. No sé cuál es tu conflicto, tu problema, tu dificultad en esta noche. Capaz que en algunos casos sea una dificultad muy grande de los que estamos acá. Capaz que alguno sea algo más sencillo. Capaz que alguno tiene problemas muy prácticos de la casa, de la familia, de la economía. Capaz que otro acá se está dando cuenta que los problemas son más internos y que hay algo que no podés vencer en tu vida, en lo profundo de tu vida. Capaz que hay alguno que está lidiando con algún vicio, algún mal hábito. En el nombre de Jesús quiero que oremos en esta noche y que le digamos al Señor: Señor, di la palabra, di la palabra. Porque si el Señor habla, esa situación va a cambiar. Amén, hermanos. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. El versículo termina diciendo: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Cuando Jesús dijo: conforme creíste, ha sido hecho. En ese mismo momento, en ese mismo instante, el siervo fue sanado. No necesitó Jesús ir hasta allá. Amén. Solo la palabra de Jesús, solo la voz de Dios puede transformar nuestras vidas completamente. En el nombre de Jesús. Cerra ahí tus ojos un momento, oramos.